Hola, ¿qué tal amigos del canal Tickbox? El día de hoy vamos a aprender a saber cuánta memoria RAM podemos instalar en nuestros computadores. Pues además de eso, para poder saberlo, vamos a saber cuánta memoria tenemos instalada, cuántos slots o espacios de memoria tenemos disponibles y qué tipo de memoria debemos comprar para instalar en nuestro equipo en caso que lo necesitemos. Vamos a ver qué tal es. Recuerda darle me gusta, suscribirte y marcar la campanita. Vamos a ver. Bueno, para saber qué memoria debemos instalar en nuestro computador si queremos ampliar la memoria, vamos a hacerlo por pasos como ya les expliqué. Lo primero que vamos a ver es cuánta memoria tenemos. Vamos a darle clic derecho sobre el botón de inicio, luego vamos a ver donde dice sistema. Aquí me dice que tengo 8 GB de RAM instalada. Lo siguiente que vamos a hacer es ver cuántos espacios disponibles tengo para instalar bancos de memoria, cuántos slots. Voy a darle clic derecho sobre la barra de tareas y luego ver donde dice administrador de tareas. Voy a ampliar un poquito, vamos donde dice rendimiento y luego seleccionamos donde dice memoria. En esta parte de acá me dice cuántas ranuras tengo usadas, cuántos slots. Me dice que tengo una de 2 ranuras usadas. Muy bien. Ya sabemos que tenemos 2 ranuras, pero que tenemos una usada. Lo siguiente que vamos a hacer es saber cuánta memoria soporta nuestro computador. Para eso vamos a abrir la ventana de comandos de Windows. Vamos aquí, si queremos, escribimos cmd y le damos clic en el símbolo del sistema y nos abrirá esta ventana. Este es el comando que vamos a utilizar. Se los voy a dejar en la descripción para que lo usen si lo necesitan. Ejecutamos este comando y me dice que la capacidad máxima de mi computador es 16 GB y que tengo 2 slots para utilizar. Ya sé cuánto es la capacidad máxima, es decir, si tengo en este caso tengo 8 GB instalada, podría instalar otro banco de memoria de 8 GB, que sería lo máximo que soporta este computador, pues por su configuración de procesador y de placa. Muy bien, ahora lo que voy a mostrarles es cómo saber qué memoria debo comprar o qué memoria es compatible con mi computador basado en la memoria que ya tengo instalada. Para eso vamos a hacer uso de recuerda suscribirte y marcarle me gusta al video. Para eso vamos a utilizar, para mirar qué tipo de memoria tenemos instalada, vamos a utilizar este programa que se llama CPU-Z. Les voy a dejar este enlace también en la descripción para que vengan y lo descarguen. Le dicen descargar y lo instalan normalmente, doble clic, siguiente, no tienen problema con eso. Si yo tengo instalado el programa, voy a ejecutarlo. Me dice que hay una actualización, por ahora no la voy a actualizar. Listo. Acá están todas las configuraciones del hardware de mi computador, pero me interesa la memoria. Tengo una memoria tipo DDR3 de 8 GB. Para saber más detalles, vamos a ir aquí donde dice SPD, donde me dice DDR3 de 8 GB es una PC3 12800 a 800 MHz. Con estos datos yo ya puedo comprar una memoria que sea compatible. Debe ser una memoria de este mismo tipo. Siempre debemos procurar comprar el mismo tipo de memoria. No puede que no funcione el computador o que se ponga muy inestable si compramos diferentes tipos de memoria. La otra recomendación es que sean de la misma cantidad. Si tengo 4 GB, pues instalo todos mis bancos de memoria de 4 GB, o si tengo 8, pues compraría otro de 8 para completar el máximo de mi computador. No debemos instalar un tipo de memoria distinto o de diferente capacidad, pues es por experiencia. He tenido problemas cuando hago este tipo de instalaciones, entonces es mejor no hacerlo. Otra cosa que podrían hacer es buscar, según su modelo de computador, el tipo de memoria que soporta. Por ejemplo, si este computador soportara una DDR4, pues podría instalarle 16 GB de DDR4 en caso de que lo soportara. Pero siempre teniendo en cuenta que debemos instalar el mismo tipo de memoria en cada uno de los espacios disponibles para instalar bancos. Espero que te haya quedado claro. Espero que te guste, que te sirva este video, y recuerda darle me gusta y suscribirte al canal Tickbox. Chao.